estar abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 9 y vamos a tratar de terminar. Creo que nuestro hermano Julio nos compartió este pasaje la semana pasada y nos lo explicó de una manera que pudiéramos entenderlo nosotros con respecto a este hombre ciego, ¿verdad? Que no da nombres, ¿verdad? Que no dice los nombres como otro ciego que aparece en la Biblia que le gritaba y daba los nombres, pero aquí no dio nombres, pero sí hay algo muy importante, y esto es lo que quiero que sepamos nosotros, que a veces los milagros no quiere decir que haya salvación. ¿Estamos? El que Dios haga un milagro no quiere decir que la persona sea salva, porque hoy en día parece ser como que hay un movimiento muy grande donde Dios hace milagros y creemos que Dios hace milagros, ¿cierto? Pero ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el verdaderamente conocer a Jesús? Y así como este hombre ciego, de oídas a lo mejor había oído a Jesús, porque cuando lo interrogan, él no sabe quién era, no tenía una comunión ni siquiera sabía quién era él. Pero después, al desenlace de esa historia, se ve la verdadera salvación, ¿sale? Él ya era alguien que ya veía, fue sanado de su vista, le dio la vista que vaya, pero al final está lo espiritual, acerca de los que están ciegos espiritualmente y no ven. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos terminar en este capítulo 9 con respecto a Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y como nos lo dijo el hermano, simplemente voy a tocar un versículo antes, el 12, que cuando decía esta parte del versículo 12, ya para empezar directo, a veces también lo tomamos así, hermano, oramos al principio, oramos por la palabra y a veces oramos igualmente por la palabra. Entonces, a veces algunos nos han dicho, bueno, ¿por qué ustedes no oran todo el tiempo por la palabra y por las ofrendas y todo? Y se va todo el tiempo en oración. Pero soy de las personas que también creemos de que cuando la persona que ora al principio oró por todo el servicio, ¿no? ¿Sí me explico? Para no entrar en esa parte de que sí, bueno, tenemos que orar por todo lo que vamos a hacer y todo. Bueno, creemos de que ya alguien oró al principio. Ahora no quitándole, restándole el poder, no el poder, sino lo que la persona ora al principio, bueno, es para simplemente entrar de lleno a lo que vamos a ver. Hay veces que sí lo vamos a hacer, orar, dependiendo cada quien, pero en este momento vamos a entrar directo a lo que es el versículo 12. El versículo 11 y 12 nos habla acerca de respondiendo él y le dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Cuando estos le decían que aquel hombre que se llamaba Jesús, en este momento el hombre sabía muy poco, nos dijo más o menos la semana pasada, que lo que entendimos sabía muy poco acerca de Jesús, este hombre, más bien casi nada, ¿verdad? Porque pues no sabía nada de él, no sabía más que su nombre y que simplemente qué había hecho, que lo había sanado. O sea, es algo que lo mandó, él obedeció. Fíjese que aquí vemos algo bien impactante, muy directo. Jesús habla y el hombre obedeció, sin ver, ¿verdad? Nosotros viendo, Jesús nos manda algo a hacer y no lo hacemos. ¿Sí ves la diferencia? Yo creo que a veces necesitamos ser ciegos literalmente para desarrollar nuestros sentidos, ¿cómo se llama? De creer sin ver. O sea, le creyó a Jesús, fue e hizo sin saber quién era Jesús. Qué tremendo eso, ¿no? Y entramos así, nada más quería hacer esa referencia acerca de que él no sabía quién era porque lo dicen, no sé. Y el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. Ya habla de un tiempo pasado, que había sido ciego. Y ¿qué día era? Nos lo dijo el hermano Julio, ¿verdad? Era un día de reposo. Y tanto el hermano Alex comentó de que era prohibido irse a lavar, pues también era prohibido hacer lodo y luego untarlo. Y luego también algo que nos enteramos, a lo mejor muchos ya sabíamos, escupió en el lodo. No sé a cuántos de ustedes les han escupido en la cara. Más aquellos futbolistas, ¿va? Aquellos que andaban en el barrio, allá en lo tremendo, allá se escupían y no era nada grato, ¿va? Pero imagínense este hombre ni lo vio. Me imagino que no lo vio o lo que hizo, pero sí escuchó. De que al momento que agarró, se inclinó, agarró y escupió, porque cuando alguien escupe, se oye, ¿no? O sea,
escupe. Entonces vemos que Jesús llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y me llama la atención que había sido ciego, o sea que sí había habido una sanidad, que era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahí pasaron dos cosas importantes que transgredieron lo que los fariseos hacían, ¿no? El día del reposo. Número 1, hacer lodo. Número 2, sanar a alguien en día de reposo. Y esto Jesús, como nos dijo el hermano la clase pasada, ya había pasado antes. En el estanque de Betesda, Jesús había sanado a alguien. O sea, ya había una, cómo se le puede llamar o cómo le decimos? Ya había un seguimiento que estaban haciendo los fariseos con Jesús, que no les agradaba, que les incomodaba en la vida que ellos habían impuesto al pueblo, que habían llevado al pueblo. Y dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Lo que comentaba el hermano Alex. Él fue a hacer algo, lavarse la cara y limpiarse, y ahora veo, dice. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Otra vez, atacando la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre quién. Otra vez, ¿se acuerda la hermana Ana, una vez que comentó hace como 2, 3 jueves, había comentado que siempre causaba eso, ¿no? Disensión, o sea, esa contienda Jesús, eso de que había disensión entre ellos, de que cómo y por qué hizo esto. Entonces Jesús siempre trae ese tipo de ponerlos a pensar, de ponerlos a ver más allá, porque no veían con sus ojos naturales, ni mucho menos con sus ojos espirituales. Lo que vamos a detallar ahora es que dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y lo habría abierto los ojos. Jesús tomó la iniciativa de este milagro, siempre. Jesús tomando una iniciativa y pudo haberlo hecho en cualquier día, ¿sí o no? O sea, es como decir, ¿qué trae Jesús con los fariseos? Es que aquí había alguien mayor que la ley, que es Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo mismo no venía a abrogarla, sino venía a cumplirla y venía a ser la gracia. Venía a ser el tiempo de gracia para los judíos, tiempo de gracia para los gentiles y tiempo de gracias para todos aquellos que creyeran en él. Y dice, y pudo haberlo hecho en cualquier día que él hubiera escogido. Entonces, ¿por qué lo hizo en el día de reposo? ¿Por qué pensamos nosotros que Jesús, varios pasajes, hizo cosas en el día de reposo? Sabiendo nosotros que nos han enseñado, que nos han explicado y que nos han dicho de que para Jesús no hay ni un día especial. Él quería ver que el reposo era, él quería darles a entender de que el reposo era él. Nuestro Jesús o nuestro Salvador, para nosotros no es el día del reposo el domingo, aunque terrenalmente descansamos los domingos, ¿verdad? Algunos empezamos desde el sábado, pero él quería dar a entender de que él era el verdadero reposo, el verdadero descanso que la gente necesitaba en aquellos tiempos, o en cualquier tiempo, hasta más en estos días. Jesús lo hizo para retar también, una de las partes dice que para retar esta parte, las mezquinas tradiciones que los líderes religiosos tenían, que no podían hacer absolutamente nada. Y se acuerdan que en un pasaje Jesús le dice, bueno, si tu burrito se cae a un pozo o a un lugar, o sea, ¿no lo sacarías? O sea, no lo pudieras sacar o lo dejarías ahí todo el tiempo. Son tradiciones que ellos ponían en la categoría de reglas obligatorias. Ahora, ¿cuánto más no poder ayudar a un necesitado? En este caso, un hombre que estaba ciego de nacimiento. Usted, si tuviera el poder de hacerlo, yo creo que usted no estuviera aquí sentado en esta iglesia. Escúcheme bien lo que voy a decir. Si usted tuviera ese poder, estuviera en San Jude o en el Regional One. ¿Me explico o no me explico? Si tuviéramos ese poder, pero estamos aquí aprendiendo su palabra. Pero Jesús vino en el tiempo donde cualquier tiempo siempre va a haber necesidad, siempre va a haber que sanar a alguien, siempre va a haber que a lo mejor arreglar unas cosas en nuestra vida, siempre va a haber muchas cosas, pero el asunto es que Jesús vino en el momento donde este hombre estaba y donde había una necesidad de sanidad en sus ojos, y Jesús tuvo que hacer la obra en el día de reposo. Le digo, si tuviéramos ese poder de Jesús, muchos no estaríamos aquí en la iglesia. Estaríamos ayudando a gente necesitada en los hospitales, ayudando a muchos lugares donde el Señor pudiera manifestarse, o donde, más bien digámoslo, donde tu poder pudiera manifestarse.
Y ahora no, Jesús no lo hacía por vanagloria, sino que Él se había acercado a su creación, Él se había acercado a su pueblo, pero siempre también hubo una parte donde Jesús quería ver esas actitudes mezquinas de las tradiciones que esos líderes religiosos habían impuesto, de una carga muy pesada al pueblo. Dice que entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otra vez, es que no guardas el día de reposo. Para ellos, los fariseos, Jesús no podía venir de Dios porque no se alineaba ¿a qué? ¿A la palabra? No se alineaba a sus tradiciones y prejuicios. Como ahora hoy en día, ahora nosotros queremos poner tradiciones y prejuicios, hablo generalmente, pero no nos apegamos a la palabra, no queremos apegarnos a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la ley de Dios, a sus mandamientos, sus estatutos, y preferimos tener tradiciones y prejuicios preconcebidos de que es que así debe de ser. Y entonces llegamos a ser a cierto momento, como estamos viendo los domingos, a tener un juicio sin antes sacar la viga que está en nuestro ojo y querer ayudar al otro hermano que tiene una paja. Entonces es cuando vemos donde Jesús nos enseña a que hay que emplear misericordia aún en el día de reposo, aún en el día que a lo mejor decimos, bueno, a veces que me toca, no sé, servir en la iglesia está bien, pero tienes una impuesta necesidad o algo que está pasando o se te atraviesa alguien en el camino y tú vas ya a la iglesia y ¿qué vas a hacer? ¿Dejar a esa persona que esté tirada en el piso? Muchos religiosos haríamos eso. Cheque lo que dije, haríamos eso. Porque creemos, no digo que la religión sea mala, porque Santiago lo dice, la religión inmácula y es, ahí está, lo dice, no lo voy a tocar, pero lo que yo veo es de que a veces estamos tan exageradamente que se nos pasa, o vamos rápido al trabajo y vemos algún accidente y mejor no nos paramos, ¿y qué hacemos? Ignoramos la necesidad, ¿sí o no? Nos ha pasado. Y Jesús no ignoró. Lo que sí es que estaba viendo y exponiendo el corazón de aquellos religiosos que pensaban que tenían completamente la verdad y al prójimo lo hacían a un lado. Siempre. Porque digo yo, ¿quién no va a ser bueno hacer un bien a alguien? ¿O no, hermanos? ¿O no? O sea, siempre es Dios ayudándonos a ver, a hacer el bien al otro, al necesitado. Juan capítulo 9, versículo 17, vemos que ahí empieza una interrogación y es tan tremendo porque es un pasaje, los dos pasajes, primero lo interroga una vez, habla de juicio, interrogación habla de juicio, y el domingo antepasado estuvimos viendo de no juzguéis para que no seamos juzgados, y estos hombres estaban y lo trajeron a juicio, o sea, lo trajeron a ver, ¿qué vamos a sacarle a este hombre? Vamos a enjuiciar a este hombre para que nos diga, y acuérdense que la lucha no era tanto que a lo mejor, bueno, disculpe si a lo mejor digo esto, no es que Jesús le cayera mal, es que lo que hacía Jesús, eso les incomodaba. Les incomodaba porque les tumbaba todo el, ¿cómo se llama? Lo que ellos habían construido por mucho tiempo. Leyes, mandatos, de que no comas porque te vas a contaminar, de que tienes que esto, tienes que aquello, y muchas cosas, todo eso Jesús lo estaba como una cadenita de dominó, ¿no? Que se iba cayendo poco a poco y se les estaba yendo de la mano. Y le digo, probablemente no es que Jesús le cayera mal, pues era judío, pero lo que hacía Jesús, como él trabajaba, o sea, su vida es importante para nosotros. No decir creer en Jesús, sino lo que hacemos es lo que a veces nos ocasiona más problemas. ¿Sí o no? Cómo nos comportamos. Oh, ¿tú tomas? No, yo no tomo. Y ahí empieza el bullying. Oh, ¿tú fumas? No, yo no fumo. ¿Te haces droga? No, yo no. Oh, ¿no dices malas palabras? No, no tengo la necesidad de decir malas palabras. Antes lo hacía. Cosas así, tus hechos a veces te ha traído peleas con tu propia familia, con nuestros propios vecinos. O a veces cuando el matrimonio es desigual, pues cuánto no más, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, Jesús lo estaba viviendo, pero siempre nos demostraba tener compasión por aquellos con necesidad. Y en Juan capítulo 9 empezamos a ver que volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, ellos estaban ya viendo el milagro en el ciego. Y él dijo, que es profeta.
Y digo, ¿se equivocó? Bueno, Jesús fue, ciertamente es el Mesías, pero Jesús vino a hacer todas las funciones, ¿no? Profeta, sacerdote, y vino siendo, o sea, todo y rey en un solo. Es el rey de los judíos, el profeta porque profetizó sobre él mismo de que él iba a venir, y era el sacerdote y era, aparte del sacerdote, era la ofrenda a Dios. O sea, él cumplió todos los requisitos del Antiguo Testamento. Un sacerdote cumplió Jesús como sacerdote. La ofrenda cumplió Jesús como la ofrenda agradable y perfecta delante de Dios. Como yo le dije una vez, él fue o él es el que se le puede decir a Dios, o más bien a él lo amó tal como fue, sin mancha. A nosotros nos ama y nos ha amado a pesar de lo que somos, pecadores y viles, miseria, escoria o como usted le quiera llamar, lo que somos o lo que éramos, perdón. Pero a él lo amó tal como fue porque él fue puro, santo y sin mancha. Fue la ofrenda agradable a Dios que Dios mismo se tuvo que hacer de su propia ofrenda. Nadie más podíamos. Entonces cuando dicen los judíos, este hombre le responde que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Fíjese, por eso a veces es bueno los testigos, para bien o para mal. O sea, para bien o para mal es bueno, pero va a haber algo ahí entre los padres, ¿verdad? De que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. O sea, no lo negaron, ¿verdad? O sea, no, sí es nuestro hijo, sabemos que es y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Acuérdense que arriba el hijo contestó, no sé. ¿Dónde está él? Pues él dijo, no sé. Ahora le preguntan a sus padres, bueno, ¿cómo es que este ahora ve? Pues no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. ¿Me pueden ir ahí conmigo? Fíjense el temor que había en aquellos tiempos de creer en Jesús, a pesar de haber recibido y haber visto en su hijo un milagro. ¿Sí me explico? Fíjese el temor que había los fariseos, porque después a lo último se desenlaza cuál era el temor. Ellos estaban muy apegados a su sinagoga, a su creencia, a su fe, a su religión, pero dicen ellos, edad tiene. Estos, dice, ¿dónde me quedé? Pregúntale a él, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿qué? El Mesías, ¿qué iba a ser? Expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, él tiene edad, pregúntale a él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que este hombre en el versículo dice, él es profeta. Todo lo que el hombre sabía de Jesús es su nombre nada más, lo que este ciego. Aquí el hombre sanado ahora proclama que Jesús es profeta, algo sabía, o algo él sintió, o algo percibió al escuchar, porque como dijo el hermano, los ciegos desarrollan el sentido del oído y otras habilidades, ¿no? O sea, hasta el olfato lo desarrollan bastante, tienen una sensibilidad en vez de ver. Entonces, todo lo que el hombre sabía es que Jesús era un profeta, a lo mejor. Él crece en su entendimiento y declaración acerca de Jesús más adelante, cuando verdaderamente tiene un encuentro con el Señor. Dice, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le hará abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, dicen sus padres. Los fariseos de ninguna manera podían creer que el hombre que decía que había nacido ciego realmente había nacido ciego. Ellos no lo querían creer. Porque le digo, no le querían dar crédito a la obra que Jesús hizo. No le querían dar crédito a la obra que Jesús había hecho. Por lo tanto, interrogaron a sus padres. O sea, no le creyeron a él. No, yo no te creo. Es como decir ahora, ¿verdaderamente cambiaste? Pregunto a tus padres a ver cómo te va en tu casa. O déjale, pregunto a tu mami y a tu papi a ver si es cierto que cambiaste de vida, que tuviste un encuentro con Jesús o que verdaderamente fuiste, podemos decirlo, llevando a la salvación de que no, ya el Señor me hizo salvo, perdonó mis pecados y todo esto, y porque vemos que su vida cambió radicalmente, ¿no?
De pasar a ser alguien dependiente, pasó a ser alguien independiente. Es un gran cambio. Un gran cambio, hermanos. Un gran cambio que a lo mejor usted puede decir, bueno, pues era ciego de nacimiento. Ahora, cuando él vio y sus ojos fueron abiertos, su vida cambió tremendamente. Hace un momento estaba viendo, mi esposa y yo estábamos viendo una de las iglesias de casa de oración y me sorprendía ver una hermana que también no tenía, parecía que no tenía vista y tocando el piano como sin nada, hermano. Digo, qué lindo verlo de esa manera, que a pesar de la deficiencia que hay, pues no se detiene. Y nosotros, a pesar de la bendición que tenemos, nos detenemos, ¿verdad? Fíjense que los fariseos ellos creían en eso. Por lo tanto, interrogaron a sus padres y les preguntaron si había realmente nacido ciego y cómo había sido sanado otra vez. En su respuesta, los padres cuidadosamente evitan controversiar o tener una contienda por la amenaza de la excomunión. Los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado sí o sí de la sinagoga. Eso creo que todos nosotros lo hemos visto en cuanto a que hemos estudiado en la Biblia, donde muchos eran expulsados o eran sacados de ellos, de que ya no iban a ser parte de ellos por causa de Jesús, de creer en Jesús. De Juan capítulo 9, versículo 24, me llama la atención estas partes que trato de terminar este versículo, este capítulo rápido, porque es simplemente una controversia que hay entre lo mismo que van pasando todo el libro de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, de que siempre los fariseos queriendo agarrar a Jesús en un instante, en un momento, para poderlo condenar. Pero en el 9, del 24 al 34, para tratar de sintetizar, del 9, 24 al 34, lo voy a leer. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. O sea, lo interrogan, no le creen, van con sus papás, lo interrogan, sus papás no quieren y le dicen, edad tiene, y vuelven a llamarlo. ¿Cuántas interrogaciones van? 2. Del 24 al 34 es la segunda interrogación que vamos a ver. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, ¿qué? Otra vez voy a decir, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa parte es muy profunda, hermanos, porque los ciegos eran otros y no querían ver, ¿sí o no? No querían ver. Y ellos estaban acusando a Jesús ¿de qué? De pecador. Fíjense qué tremendo, qué cosas estos hombres están diciendo. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Esta parte de dar gloria a Dios, esta orden dada al hombre puede ser una advertencia para que dijera la verdad. Da gloria a Dios, o sea, dinos la verdad. Porque la verdad este hombre es pecador. O una orden para negar y dar a Jesús el crédito por su santidad. Una de dos. O lo niegas, una advertencia para que dijera la verdad, o una orden para negar y dar a Jesús el crédito por su sanidad. Bueno, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, dice, ahora veo. Me llama la atención que este hombre admite su condición. Yo era ciego. Y a veces nosotros tenemos que admitir nuestra condición delante de Jesús, delante de los ojos de Dios. Ahora, cuando he dicho de que Jesús viene y puede sanar a mucha gente, yo creo que todos nosotros de los años 90 para acá vimos un gran movimiento de campañas evangelísticas y por televisión y todo, o cosas que se movían. Y entre muchas de esas cosas, Dios en su infinita soberanía, Dios sanaba gente, pero no se les predicaba la palabra. Que Dios sanaba, podía sanar gente, como lo hizo aquí con este hombre, Dios puede hacerlo. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, pero siempre vemos de que Dios en su plena soberanía, en su gracia, en su bondad, siempre va a tener que tener un encuentro con la persona. Siempre vamos a tener que tener ese encuentro. Podemos recibir un milagro, podemos recibir a que Él nos oiga nuestro clamor,
pero tenemos que confrontarnos delante de Dios en nuestro pecado. Este hombre decía, yo era ciego y ahora veo. Yo era pecador y ahora sigo siendo pecador, pero por la sangre de Cristo, Él me ve un hijo suyo, santo por su sangre, no por nuestras buenas obras, sino por su sangre preciosa. El hombre que nació ciego no sabe todo acerca de Jesús. Como usted y yo, lo voy a decir así, aún todavía no alcanzamos a conocerlo perfectamente. ¿Sí o no? O yo seré el único. Cantamos a veces cantos que quiero conocerte más y nos gustaría conocerlo más. Porque a veces conocemos a Jesús en las buenas, pero en las malas, que ni se me aparezca, porque no sé qué hago. Y a veces cosas así, o hasta muchos decimos, me bajo de la cruz. Y como lo digo, y siempre lo he dicho, aquel que dice que se baje de la cruz es porque no tiene clavos en las manos, sino nomás está colgado. Y es ahí donde a veces dice uno, híjole, es tremendo, pero sí sabe cómo Jesús ha tocado su vida. No supo quién era, pero sí supo que alguien tocó su vida, hizo una obra en su vida, hubo un cambio en su vida, y este hombre no volvió a ser igual. Y no iba a volver a ser igual porque tuvo un encuentro al final del texto con Jesús. Jesús se le aparece, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Cómo es posible que argumenten en contra de lo que Jesús hizo en la vida de este hombre? ¿Cómo? ¿Cómo poder refutar algo de que tú dices, era ciego de nacimiento y ahora ve? ¿Cómo poder refutar eso? Acuérdense que a Jesús le habían dicho anteriormente que tenía ¿qué? Demonio. Fíjense, qué barbaridad. A nosotros no nos han dicho así, ¿va? No. Tú tienes demonio. No, no te han dicho. A ti te han dicho, tú estás mal, te patina el coco, ya te lavaron el cerebro, X, Y. Nos han dicho así, pero nunca que tienes demonio. Pero sí andamos sacando demonios afuera. Una cosa, sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay que sacar un canto que diga, lava mis ojos con lodo. Ay, no se crean. Pero imagínense, qué tremendo, ¿no? Jesús utilizó algo terrenal, lodo, y escupió. Ay, Dios, es hermoso. Dice, confiar en lo que personalmente experimentamos con Jesús es la única manera que tenemos para lidiar con la gente que está llena de prejuicios, que Dios ha hecho en nuestra vida, y creerlo que Él lo ha hecho. Él ha cambiado nuestra vida. David decía, ha cambiado mi lamento en gozo o en baile, ¿verdad? Porque él sabía que había recibido. Su lamento de que, bueno, David, todos sabemos su historia, ¿no? Tras ciertos tipos, situaciones que David pasó, hubo sufrimiento, hubo consecuencias. El pecado trae sufrimiento, hermanos, y consecuencias, ¿sí o no? Y hasta a veces algunos o muchos pagan consecuencias de su pecado, de su rebelión, o más bien a veces de su desobediencia. Si no, pregúntenle a Saúl, por desobedecer, la pagó muy caro, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, confiar en lo que personalmente, la gente está llena de prejuicios y nadie puede efectivamente discutir contra, habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Sabes qué? Habiendo yo sido ciego antes, pecador, mundano, embarrándome en vicios, alcohol, mujeres, drogas, bailes o cosas donde había perdición en la mentira, ahora veo, ahora puedo ver la luz de Cristo. Me imagino que cuando él recibió su mirada, ¿ustedes a quién vio primero? ¿A sus papás? No. ¿Quién estaba enfrente de él? Jesús. Ahí estaba Cristo, pero no lo reconoció. Él nada más dijo, pues es un profeta. Confiar en lo que personalmente hacemos. Y dice también, ¿queréis también vosotros hacer sus discípulos? Fíjese que aquí estaba este hombre, fíjese qué carácter tenía. ¿Ustedes también quieren hacer sus discípulos? El hombre sanado, de alguna u otra manera, vemos que se burla de una manera de ellos, de su rechazo a Jesús por los prejuicios que ellos estaban haciendo, y se proclama a sí mismo como un discípulo de Jesús. Pudiera hacerlo, bueno, pues él me sanó. ¿También quieren hacer ustedes sus discípulos? O sea, ya el hombre estaba viéndose como que
¿No quieren hacer ustedes? O sea, los estaba confrontando. ¿Y qué es lo que pasa cuando a veces, hermanos, somos confrontados? Nos dan en el mero orgullo, ¿no? Nos duele. Y estos hombres, y este hombre les dijo, les pregunta, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pues esto es lo maravilloso. El hombre sanado dice esto acerca de la incredulidad de ellos, no del milagro de Jesús. ¿Qué ataca el hombre o qué confronta? Su incredulidad de ellos, no del milagro de Jesús. También había, eso les contendía, pero estaba yendo más al ego, a la profundidad. Es como si dijera a los fariseos, su incredulidad e ignorancia en contra de la evidencia es todavía mayor milagro que mi sanidad. Su incredulidad y desobediencia. Sabemos que Dios no oye a pecadores, ciertamente, como dice la palabra. Y vemos aquí, regrese conmigo ahí, da gloria a Dios. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez la misma pregunta. Esa pregunta está atrás. ¿Cómo pues ves ahora? Ay, ¿quieres también vosotros haceros a sus discípulos? Es como lo acabamos de ver. Y lo injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de quiénes eran? De Moisés. Somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjense qué tremendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién me puede ayudar en Salmo capítulo 34, versículo 15? Salmo 145, 19 y Proverbios capítulo 15, versículo 29. Vamos a hacer un pequeño, vuelvo a repetir, alguien que me ayude a Salmo capítulo 34, versículo 15, 145, 19 y Proverbios 15, 29. Amén. Salmos 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. De los justos, ¿verdad? Ok. Y el que sigue, Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos y oye la oración de los justos. Fíjense que Dios siempre está atento a la oración de aquellos. Ahora, con esto no quiere decir que, bueno, el ciego estaba buscando. Bueno, Dios conoce los corazones, ¿sí o no? Dios conoce los corazones. Así como conocía a los de los 10 leprosos que le gritaban, Él conocía los corazones de ellos. Y solo uno regresó con Él. Los otros 9 recibieron su milagro y se fueron. Pero este hombre ciertamente era pecador, porque no hay justo ningún uno, pero Dios tuvo bien atender esa necesidad física que él tenía. Entonces dice, indican que Dios no escucha al pecador, por lo tanto la declaración de nosotros sabemos que ese hombre es pecador, es falsa de acuerdo a las Escrituras. Es falsa. Si Dios no escucha al pecador, Jesús no lo hubiera sanado. Y ellos estaban declarando que ese hombre era pecador. O sea, era algo contradictorio que ellos mismos sabían en la palabra. El hombre ciego no era alguien que sabía mucha teología o muchas cosas de los rabís y todo eso, no. Pero presenta un argumento bien razonado de acuerdo a las Escrituras, solo que cae en oídos de sordos. Él podría haber estado ciego, pero aquellos estaban sordos y ciegos. No querían escuchar a Jesús, ni mucho menos ver sus obras, ni aceptar sus obras. En la parte que sigue más adelante, donde dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ahí está la respuesta. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dos cosas.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si alguno, aquí en esta tarde, los poquitos que somos ahora, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, y hacer su voluntad, yo lo reduzco, es obedece lo que Dios manda, a él o a ese, oye. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron con este hombre? Lo expulsaron. ¿Saben por qué? Porque no negó lo que había recibido de Jesús. No negó tampoco. Él dijo, es un profeta, ¿ok? Pero aún así él se mantuvo firme de quién había recibido y qué fue lo que recibió de Jesús. Amén. Dice también el versículo 35 que oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Quién oyó? Jesús, ¿no? Fíjense que dice el versículo 9, al capítulo 9. Vaya conmigo al versículo 1. 9:1. Dice, al pasar Jesús vio. ¿Sale? Al pasar Jesús vio. Versículo que termina este pasaje o esta historia, el versículo 35. ¿Qué hizo Jesús? Oyó Jesús, vio y oyó. Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta tremenda. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué le respondió el hombre? No, pues no. No, pues no sé. O no, pues él no le respondió, no sé. O él no le respondió, yo no sé nada. Dice él que dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Qué había pasado con este hombre, hermanos? A pesar de recibir su sanidad, al recibir su vista, su corazón estaba preparado para recibir el verdadero milagro en su vida. Más adelante dice, le dijo Jesús, pues le has visto. Y él que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y hay algo inmediatamente que pasa con la persona, como los que recibieron, como aquellos que se postraron delante de él cuando reciben no solamente el milagro de sanidad, sino cuando reconocen el señorío de la persona que están hablando y le adoró. Eso es hermoso, hermano, en nuestra vida. Nuestra vida no debe ser de un día adoro y otro día no. Nuestra vida de Jesús para acá, ahora sí que después de Cristo, no es a nuestra vida antes de Cristo, sino el después de Cristo en nuestra vida, tiene que ser un parteaguas y nosotros vivimos una vida en reposo todos los días, pero adorándole todos los días. Es en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Recibamos nuestro milagro, perfecto, excelente, cuanto más le adoramos, pero si no lo recibimos, le adoramos, porque el milagro que hizo es que nos llevó de muerte a vida. Y eso es, a lo mejor, no lo podemos ver, pero lo creemos en fe. Amén. Lo creemos. Dice que hallándole, dice que oyó Jesús. Al principio vio a un ciego y después oyó que lo habían expulsado y hallándole el hombre al que Jesús sanó fue rechazado por la comunidad religiosa, pero ahora Jesús se propuso encontrarle y recibirle. ¿Duele el ser rechazado por los demás? Sí. Por la familia, porque ya has cambiado, porque ya te ven de otra manera, porque ya no eres el mismo compa o compadrito, aquel que pichaba la cerveza, aquel que se gastaba todo el dinero en vez de llevarlo a la mesa de la casa, o aquel que, pues bueno, usted póngale lo que sea, que no se anda juntando con todos los demás. Pero al ser aceptado por Jesús, a él le fue suficiente. Le fue suficiente. Y Jesús le hace la pregunta y nos hace la pregunta, ¿tú verdaderamente crees en el Hijo de Dios? Jesús invita a este hombre a que crea completamente y él lo hace. Cree. A él fue primero su milagro y después Jesús se le aparece para decirle, aquí estoy. Aquí estoy. Y a veces no debemos de rechazar ese tipo de personas que a veces yo fui a un evento y todo y recibí un milagro y debemos de presentarla a Jesús. Tú necesitas de Jesús. Necesitas conocer al Salvador. Cuando este hombre declaró su lealtad a Jesús y mantenerse a su lado ante la hostilidad de los fariseos, fue recompensado cuando Jesús le reveló más de sí mismo. Ahora sí conoció al Mesías, no un profeta, sino al Mesías revelado. Porque él le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es.
Qué bonito es eso, ¿no? Jesús trató con este hombre de una manera diferente que como la mayoría. Primero, como le digo, suplió su necesidad física. El problema es que a veces nosotros en nuestra idea es que así debe de ser y así tiene que ser y por los siglos de los siglos se tiene que hacer así. Jesús rompió a veces muchas formas, el molde de que aquí sanó primero y luego se expresó a él quién era y él aceptó. A veces él predicó la palabra y hubo sanidades y milagros. El problema es que a Dios no lo podemos encasillar nada más en unas 4 paredes y que tiene que ser así, pero siempre y cuando llevemos a la gente a reconocer su pecado, al arrepentimiento y la obra, no la hacemos nosotros, hermano, la hace el Espíritu Santo. Ahora, en ese momento la estaba haciendo Jesús, ¿no? En ese momento Jesús trató de una manera diferente como la mayoría, como dijimos. Después dejó que sufriera persecución. ¿Sí lo pueden ver? Sanó y este hombre sufrió persecución. Sus propios padres lo expusieron. Pregúntale, nosotros no lo vamos a defender. O sea, que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto, mi Dios me recogerá. O sea, fue algo opuesto, ¿no? O sea, no recibió y aceptó y vivió una vida de, o sea, su primer amor y todo, y después vino la tribulación y lo dejó a Jesús. Pareciera que así pasa hoy en día, sino que ahora recibió su milagro primero y luego sufrió una persecución, ser despojado de la sinagoga y de sus padres lo negaron, por decirlo de alguna manera, decir, no, pues pregúntale, nosotros no vamos a responder por él, porque acuérdense que sus padres también tenían miedo, ¿verdad? Después lo llamó a que creyera en algo específico, pero nosotros estamos dispuestos a permitir que ahora Jesús trate con la gente de una manera diferente. Debemos de estar abiertos a ese momento, de que a lo mejor nosotros vayamos a un lugar y Dios nos use para sanidad y lo sane. Y tú digas, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero pues ni siquiera. Y a veces algunos hasta liberen demonios y todo, pero esa persona todavía no acepta a Cristo y los ves y pues recibió un milagro, le ministré del Señor y todo, y le dije que si quería aceptar a Cristo, y otra vez andan las andadas. Bueno, Dios tiene un plan. Ahora, seamos perseverantes, porque termina diciendo, el hombre le adoró. Cuando el hombre adoró a Jesús, Jesús recibió toda adoración. Jesús no le dijo, no, párate. ¿Ven? Jesús lo dejó. Termina diciendo ahí el versículo que sigue, y dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido. Bueno, Jesús es juez o juzgar o no juzgar. Dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, o sea, fíjense que a dónde los seguían. Eran bien tremendos los fariseos, o sea, querían chismosos. O sea, querían oír. Y sí, y al oír esto le dijeron, fíjense qué tremendo, o sea, como que escóndete, bien camuflajeados ahí entre todos, ¿verdad? Y al oír esto sale su celo. ¿Y acaso nosotros somos también ciegos, Jesús? Y Jesús le responde, bien hermoso, ¿va? Si fueras ciegos no tendrías pecados, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado o vuestro pecado permanece. El hombre que fue sanado, hermanos, tiene una conciencia creciente de quién es Jesús. Jesús mismo se le reveló, Jesús mismo, un hombre que lo llamó Jesús, le dijo que era un profeta, un hombre de Dios, el Hijo de Dios digno de adoración. Vemos en este pasaje, Jesús hace distinción entre el ciego y los que no pueden ver, y con esto termino. Dijo pues Jesús, para los que no ven, vean. Aquellos que reconocen su ceguera espiritual, podemos encontrar vista en Jesús. Amén. Pero los que ven, sean cegados, o sea, es decir, aquellos que falsamente declaran que tienen vista espiritual, serán cegados. Aquellos que decían, tenemos la Torá, ellos dijeron, tenemos a Moisés. Moisés fue también profeta. También fue considerado como un profeta, escribió y todo lo que hizo Moisés, se jactaban de eso, pero dice, serán cegados. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Le preguntan. Estos fariseos se burlaban de Jesús confiando en su propia vista espiritual, su propio juicio, no el de Dios, el cual era una ceguera espiritual, porque ellos no podían ver al Hijo de Dios que estaba justo frente de ellos. O sea que se les fue, se les escapó.
Y a veces nosotros, hermano, tenemos la palabra. Nosotros somos doblemente bienaventurados porque no vemos, pero creemos a lo que se quedó escrito. Y la tenemos. Y el Señor te dice, como dijo acá arriba el pasaje, ¿no? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque a veces nuestras oraciones no pasan del cielo. O no pasan del cielo, digo, del techo. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, porque a veces Dios no nos responde, porque a veces Dios no nos escucha si tenemos enfrente. Yo creo que este es el verbo, la palabra de Dios que nos dejó los 66 libros para que pudiéramos conocerle. Como decía el canto, quiero conocerte cada día más. El conocer a Jesús no se trata solamente de leer, sino de obedecer. ¿Me explico? Este hombre me deja una gran historia de que a pesar de no conocer a Jesús, el Señor hizo la obra en él y él obedeció, siendo ciego. Y Dios le dio una vista. Y termina diciendo el pasaje, si fueres ciego no tendrás pecado. Si los fariseos hubieran admitido a su ceguera espiritual, hubieran sido perdonados y liberados y aceptado a Jesús porque dijeron, vemos, su pecado permanece. Yo lo veo todo. Juan 9, hermanos, concluyo, nos ilustra cómo Jesús sana almas ciegas. Hablando espiritualmente, para concluir, ¿sale? Nunca menosprecies a almas que están allá afuera, que están ciegas espiritualmente. Seamos compasivos, ¿sale? Algunas están cegadas por su pecado. Y a veces nosotros preferimos poner el dedo en la llaga de la persona. Sea un tío, sea una tía, sea una mamá, sea un papá, sea un amigo, sea una amiga. Queremos poner el dedo en la llaga de las personas. Somos ciegos espirituales de nacimiento, ciertamente. Porque la fe no se, ¿cómo se dice? No se hereda. Podemos trabajar con nuestros hijos, pero no se hereda. Se tiene que instruir al niño y ellos tienen que aceptar en su propio libre albedrío, aceptar a Cristo Jesús. Jesús toma la iniciativa para sanarnos de nuestra ceguera, como este hombre. Jesús hace una obra de creación en nosotros, no de reformación, de crearnos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, recreado es, dice así, no, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, no remodeladas, ¿sale? No remodeladas. En esta obra Jesús nos llama a ser obedientes a lo que Él manda. Si yo me pongo a escudriñar mi vida, ¿soy obediente a lo que Él está mandándome? Y es ahí donde puedo escudriñar mi vida, ¿cómo está? Jesús nos manda a que seamos lavados en las aguas del bautismo, por decirlo de una manera espiritual. Lavar nuestros ojos. Mostramos lealtad a Jesús cuando somos perseguidos, testificando con valentía su obra en nuestras vidas, y aún así eso puede causar confusión en otros. Que a veces te han dicho, tú estás loco. Bueno, hay cantos que salieron, es loco por la cruz, loco por Cristo. Bueno, nunca se nos dice el nombre de este hombre que nació ciego, porque Jesús era el importante aquí. ¿Sí puede ver la historia? Se menciona fariseos, se mencionan padres, se menciona un ciego, pero Jesús resalta en la historia, porque Jesús es todo, hermano. En la ceguera, Jesús lo es todo. En nuestra ceguera espiritual o nuestra ceguera literal, Jesús debe de ser el todo para nuestra vida. Y Él es la luz que ilumina nuestra visión. Si andábamos en tinieblas, Él es la luz que ilumina nuestra vida para que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra. Lo importante aquí es que se habla de Jesús, de cómo Él reacciona tras tal situación. Un verdadero discípulo está contento de permanecer anónimo si su Señor recibe la gloria. ¿Estamos? Este hombre, Juan no escribió el nombre de este hombre para darle la gloria a Jesús. Y así debemos ser nosotros. Aunque Dios nos quite la ceguera espiritual, la ceguera terrenal o cualquier defecto, pecado que tengamos, la gloria es para Cristo, hermano. Siempre. Él arregle nuestra vida, Él nos ponga donde nos ponga, si me pone a levantar papel, si me pone a predicar, si me pone a tocar, si me pone a venir y prender el aire, o si me pone a venir y abrirles la puerta, la gloria es para Cristo. Siempre, todo el tiempo, buscaremos que la gloria sea para Cristo. Si venimos y damos comida, si tú vas y pones las manos en un hombre,
Si tú vas y pones las manos en un niño que está en San Jude y el Señor lo levanta y tiene, la gloria es para Cristo. No podemos quitarle la gloria al Señor en ningún momento. Y este hombre no lo hizo. Jesucristo reciba la honra y la gloria porque Él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Creo. ¿Hemos creído en el Hijo de Dios? Sigamos siendo usados por el Señor. Aún a pesar de nuestra ceguera o de que ya hayamos sido abiertos nuestros ojos, la gloria es para Cristo. Cierra sus ojos ahí en su lugar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres grande, tú eres verdadero, tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Menguamos en esta tarde y cada día, Señor, que es nuestro día de reposo, que eres tú, mi Cristo, que eres nuestro día de reposo, que tú eres nuestro reposo eterno, Señor. Aunque a veces haya tribulación, aunque a veces haya pruebas, dolor, sufrimiento en nuestra vida, Señor, como este hombre vino y te adoró, Señor. A pesar de haber sido expulsado de la sinagoga después de recibir un milagro, a pesar de que sus padres no quisieron, Señor, ayudarle, no quisieron, Señor, soportarle y hacerle fuerte juntamente con él. Padre, sabemos, Padre, que este hombre tuvo un encuentro contigo y lo vemos ahí adelante cuando Él te glorificó. Así queremos ser nosotros, que en medio de la tempestad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra ceguera que a veces no veamos más adelante, Señor, pero queremos glorificarte a ti, Señor. Queremos que tú recibas la honra, no que nuestros nombres sean reconocidos, sino que tu nombre, Jesús, sea reconocido, Señor, aquí en esta ciudad, en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra familia, Señor, que tu nombre sea glorificado. En esta hora, Señor Padre, sigue abriendo, Señor, cada día con tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a mis pies, Señor. Tu palabra es la que alumbra mis pisadas cada día, Señor, para que vayamos caminando hacia esa vida eterna, Señor, hacia ese lugar que tú has prometido para nosotros. Obedeciéndote, Señor, sujetándonos a tu palabra. Gracias por los que estamos aquí, bendícelos, llévalos con bien, Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos diste, Señor. Ayúdale a aquellos que a lo mejor perdieron luz, Señor, perdieron, Señor Padre Santo, no sé cuántas horas de luz o que aún están sin luz en algunos lugares. Te ruego, Dios Padre, para que tú les ayudes y que tu palabra, Señor, llegue a través de este enlace, Señor, para que sean bendecidos, Señor, y podamos confiar más y más en ti, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.